Bien, iniciando la grabación. Bienvenidos, es la clase de Operaciones Unitarias 3 y hoy es 18 de octubre del 2023 y son las 6:29, 6:30. La clase de hoy tampoco es que va a ser muy larga porque les debo todavía el video de ayer. Pero hoy vamos a ver cosas un poco interesantes. Sin más preámbulo, entonces déjame mostrarles el material de apoyo que teníamos desde un inicio en PowerPoint. Bien, sí lo ve. Entonces, ahí lo que dice es perfil de temperatura en fase gaseosa. En el material del video, en el video de ayer y en el material de apoyo, aparecen esas líneas que están ahí. Obviamente, las voy a explicar de nuevo. Ya va. Para explicarlas, yo diría que lo que tengo que hacer es imprimir la pantalla, es decir, tomar una captura de pantalla. Pero un momento. Voy a tomar un captura de pantalla y voy a copiar y voy a pegar esa broma allá en Paint. Ustedes saben que a mí me gusta trabajar en Paint, ¿cierto? Entonces, a ver, copiar, me fui a Paint, pegar en un archivo nuevo. Bien. Espera, espera, espera. Ok. Lo tengo ya pegado en Paint y voy a dejar de compartir el PowerPoint y me voy a ir a Paint para explicarles qué es exactamente lo que debemos ver en esa curva o en esa gráfica ahí como se ve. Bien, entonces aquí en Paint puedo rayar y puedo garabatear todo lo que me dé la gana. Por eso es que me gusta trabajar en esta clase de programa. Entonces, primero y principal, tengo la curva de equilibrio. La curva de equilibrio es, a ver, ok. La curva de equilibrio es, como ya ustedes ven, esta curvita que estoy remarcando en negro, que es la curva de H', ahí lo dice, H' T sub L, H' en el Y, T sub L en el X, entonces debería colocar aquí T sub L en el X, H' en el Y. Esa sería la primera de las curvas que necesito graficar. La segunda curva que necesito graficar es la recta de operación. La recta de operación, ya ustedes saben, ahí dice línea de operación. La voy a marcar con un color verde. No, verde ya está esa. Bueno, sigo con negro. La recta de operación es la que estoy marcando por aquí en el video de clases anteriores. Ok, en el video de clases anteriores ya nosotros habíamos visto cómo obtener esa recta de operación. La pendiente de esa recta de operación es L sub S por C sub A sobre G' sub. Y bueno, sin entrar en muchos detalles, ya tengo tiempo manejándome con la recta de operación. Entonces, ¿qué otras líneas tengo yo ahí? Muy bien. Otras líneas que tengo yo ahí son la recta de la interfaz. De nuevo, si ven el video de la clase anterior, de ayer, que la voy a subir, prometo que lo voy a subir, tengo
cómo obtener la recta de la interfase. La pendiente de la recta de la interfase es menos h sub l sobre k sub y. Los dos valores calculados de datos de proceso y de operación por las correlaciones, ya ustedes saben quién, las de Schulman específicamente. Lo voy a dibujar en esa púrpura. Las rectas de la interfase son estas líneas que están aquí, estas que están aquí, que tienen, ya ustedes saben, una pendiente negativa. Ahora, ¿por dónde trazo yo las líneas de la interfase? Es completamente al azar, pero debe estar entre, voy a trazar esta última, entre la recta de operación y la curva de equilibrio. Entre la recta de operación y la curva de equilibrio están las líneas púrpuras, son la recta de la interfaz, cuya pendiente ya la calculé. Y además de eso, tiene que estar entre la temperatura de entrada del agua, para nuestro ejemplo 45 grados o temperatura caliente, y la temperatura de salida del agua, para nuestro ejemplo 29 grados centígrados o temperatura fría del agua. Ok. La penúltima pregunta del ejemplo que estamos haciendo es: determine el perfil de temperatura del gas y la pregunta es: determine el perfil de temperatura del gas y verifique si el aire sale saturado o no. Verificar. Dije la palabra verificar. ¿Saben por qué? Porque si ustedes recuerdan, al principio de todos los cálculos, justamente al principio, uno dije, por ejemplo, yo les dije, tengo que suponer que el aire en la columna sale saturado, porque es la única forma de tener una estimación de la entalpía de salida H'2 y de la temperatura de salida, temperatura del gas 2. No sé si recuerdan, yo creo que deben recordar. Sí lo dijo, profe, Ok, pero usted dijo que al final teníamos que demostrarlo, al ¿no? final debemos demostrar que el gas en verdad sale saturado, porque fue la suposición que hicimos desde el principio para tener H'2. Sin tener una estimación de la entalpía a la salida, nada de esto hubiese sido posible, porque esos dos valores, entalpía de entrada y de salida del aire, son absolutamente necesarios para calcular la recta de operación. Entonces, esa suposición es hora de demostrarla. ¿Cómo la vamos a demostrar? Bueno, vamos a tener que hacer un perfil de temperatura del gas, que también es algo que nos están pidiendo aquí. Determinar el perfil de la temperatura del gas y con ese perfil de temperatura demostrar que en verdad el aire sí sale saturado de la recta. Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Este se llama método de Mickey, no de Mickey, ni de Mickey Mouse, ni de nada de eso. Mickley o Mickley con Mickey. Veamos un poco de la teoría de ese método. Voy a dejar de presentar esto momentáneamente y me voy a devolver al PowerPoint. A ver, voy a poner esto un poco más grande. Bien, entonces ahí dice perfil de temperatura en la fase gaseosa. ¿Cómo empiezo? Empiezo trazando las curvas. A ver, ahí. Dice construcción gráfica de la condición. Bueno, la condición. A ver, no hay un poco más explícito que esto. Bueno, el material de apoyo, lo confieso, está un poco confuso. Voy a dejar de presentar y voy de nuevo al Paint.
de nuevo al Paint, en donde creo que es o va a ser más factible explicar esto. Bueno, primer paso. ¿Cuál es la temperatura de entrada del aire en el fondo? Yo tengo el ATBH, ¿cierto? El ATBH es 5 de la columna. Si el ATBH es 5, perdón, en este caso no era 5, ¿cierto? En el caso del problema que estamos haciendo era 4. No, perdón, tenía razón, el ATBH en el caso de este problema es 5. Y yo sé que la temperatura de salida del agua es 29, más 5, 34. Entonces, la temperatura del gas, del aire, a la entrada de la columna es aproximadamente 34. De todas formas, perdón, 24, no 34. Me disculpo. El ATBH es temperatura de bulbo húmedo más ATBH te da 29. ¿Cierto? Quiere decir que la temperatura de bulbo húmedo menos 5 te da 24. Y la temperatura de bulbo seco, estaba en los datos del problema, es 30. Datos del problema. ¿Cierto? Entonces, primero y principal, ubicar el punto inicial del gas, ¿cierto? Que es a la misma entalpía de entrada. ¿Cuál es la entalpía de entrada? 72. Lo calculé al principio. 72. Y con la temperatura del gas a la entrada. Ahí está el punto, y ese punto lo pueden identificar como este que está aquí. Este puntito está a una temperatura de 30 grados centígrados en el problema que estamos haciendo, y una entalpía de 72 kilojoules por kilogramo de aire seco. Kilojoules por kilogramo de aire seco. Bien, ubicado el primer punto, ustedes me dirán, bueno, ¿y el segundo punto cuál será? El segundo punto debo ubicarlo entre el segundo punto debo ubicarlo entre el primer punto y el punto de la interfase que corresponde a esa entalpía. No sé si me explico. ¿Dónde está el punto de la interfase que corresponde a la entalpía de 72 kilojoules por kilogramo? Bueno, el punto de la interfase, ya te lo voy a marcar aquí. El punto te lo voy a marcar en azul. En azul puede ser. El punto de la interfase está aquí. Entonces fíjense que este puntico tiene, ¿qué tiene? Voy a unir la temperatura del gas con la entalpía del gas mediante una línea punteada. Fíjense que aquí está la línea punteada, y llego hasta la recta de operación. Temperatura inicial del gas, 30. Línea punteada a la izquierda, y que toco la recta de operación. Temperatura en la recta de operación, 29. Subo por la línea morada, que es la recta de la interfase, y llego a la curva de equilibrio. En la curva de equilibrio tengo la temperatura y la entalpía de la interfase que corresponde a ese punto de temperatura del gas. Y lo que hago ahora es unir el punto de la interfase con la temperatura del gas utilizando una recta, y se forma un triángulo. Voy a
dibujar ese triángulo con una con una línea roja, que sería esta línea roja que está aquí. Hoy mi pulso está así como que tembló, pero eso debería ser una línea recta. Entonces, repito, primer paso, ubicar la temperatura del gas de entrada. 30 grados con la entalpía del gas de entrada 72. Segundo paso, unir con una línea punteada la temperatura del gas con la recta de operación, que por cierto también está a 72, o esa es la entalpía a la que comienza. Y veo la temperatura de la recta de operación, que es 29, temperatura del líquido. Luego, utilizando la recta de la interfase, trazo la línea morada que hace así y toca la curva de equilibrio. En la curva de equilibrio están los puntos de la interfase: temperatura de la interfase, entalpía de la interfase. Vean el video de ayer para eso. Luego, con la temperatura y la entalpía de la interfase, trazo una línea recta desde el punto de la interfase hasta la temperatura del gas, lo que cierra el triángulo. Un triángulo. Bueno, ahora resulta que debo, ojo aquí, resulta que debo seleccionar un delta de temperatura pequeño. ¿Qué llaman ustedes pequeño? No sé. Un delta de temperatura pequeño, de tal forma que la derivada de la entalpía del gas respecto de la temperatura se aproxime a cero. Ustedes hicieron esto varias veces, tal vez unas aproximaciones en métodos numéricos, pero aquí la vamos a hacer una aproximación visual. ¿A qué se refiere con un delta T pequeño? O mejor, cuando yo sé que el delta T que estoy tomando es lo suficientemente pequeño. En realidad, no hay una respuesta exacta a esa pregunta, porque lo que para ustedes puede ser pequeño, para mí puede ser gigante, y viceversa. Lo que para mí puede ser pequeño, para ustedes pueden ser un exabrupto, ¿cierto? Bueno, no hay una forma directa de responder esa pregunta. ¿Qué es un delta T pequeño? Un delta T pequeño es lo que usted considere que es un delta T pequeño. ¿Cómo te digo yo a ti, que eres la persona que está diseñando eso, que el delta T que tú escogiste no es pequeño? No puedo. Según tu criterio, ese delta T es pequeño. Fíjense que en el dibujo, ellos escogen un delta T, que ya lo voy a dibujar aquí. Lo voy a dibujar en negro. El delta T que ellos escogen es entre esta temperatura y esta temperatura. Esto es el primer delta de temperatura, y ellos dicen que ese delta T es pequeño. Puede ser. ¿Quién le dice que no? Ahora bien, Mientras más pequeño mejor. se hace más redonda la curva. Mientras más pequeño te da un mejor comportamiento de la curva, te da una parábola. Pero por supuesto, para escoger delta T pequeño, deberías hacerlo por computadora, porque así a pie no se pueden escoger delta T tan pequeño. Fíjate que visualmente hablando, lo que te da es un montón de líneas rectas que se unen, visualmente hablando, pero si lo haces por computadora sí te debería dar una parábola o un comportamiento parabólico, pero no nos adelantemos. ¿Okay? Primero, escogí un delta T, que es ese negrito que está allí. Por lo tanto, y lo voy a dibujar en verde, la línea que voy a dibujar verde pertenece al perfil de temperatura del gas. Es esta línea que está aquí. ¿Hasta dónde? Hasta el delta T.
O sea, que es un segmento de línea verde. Yo no sé si debería escoger otro color. Vamos a coger otro color mejor. Azul. Azul. El segmento de línea que dibujo es esta que está aquí. Esta línea es o pertenece al perfil de temperatura del gas que yo necesito. Pero es solamente un pequeño segmento de eso. Ok, pequeño segmento. Ahora, de segmento en segmento se construye el perfil completo. Vamos a dibujar el siguiente segmento, si les parece. El siguiente segmento, ¿dónde empieza? Donde terminó el primero. El siguiente segmento termina en el límite de ese delta t. Entonces, lo que yo debo hacer en ese segmento es trazar una línea punteada hasta la recta de operación. De nuevo, la línea punteada en azul, desde el perfil de temperatura del gas hasta la línea de operación o la recta de operación. Y con el punto de la recta de operación subo y corto la curva de equilibrio y me da el segundo punto de la interfase. Tengo segundo punto de temperatura del gas, segundo punto en la recta de operación y segundo punto en la interfase. Luego, ahora lo que tengo que hacer es trazar una recta desde el punto de la interfase hasta donde originalmente partí, que es esta recta de aquí, desde el segundo punto de la interfase hasta el punto que me dio inicialmente este señor aquí. Lo que se me formó otro triángulo. Entonces el perfil de temperatura del gas de nuevo va a ser una parte de esa línea recta, pero debo seleccionar de nuevo un delta t lo suficientemente pequeño como para que esa aproximación sea una aproximación válida. Entonces, ¿cuál es el delta t que yo escojo? Bueno, yo escojo este. Y esto sería el delta t2 Entonces, para el primer segmento escogí un delta t pequeño, para el segundo segmento pues también escogí un delta t relativamente pequeño. Y el perfil de temperatura del gas, que lo voy a marcar también en azul, será el que dibuja entre los dos delta t, que sería, y este pulso mío está cada vez peor, esta línea de por aquí, entre los dos delta t sobre la línea del triángulo. Ahora vamos a escoger vamos a trazar la tercera línea. Fíjense que para la tercera línea ya, bueno, todavía no me voy a adelantar, ya el perfil de temperatura del gas se cruza sobre la recta de operación. Vamos a ver cómo pasó eso. Resulta que en este punto de aquí, donde terminó la línea celeste, donde terminó la curva de la temperatura del gas, del perfil de temperatura del gas, debo trazar de nuevo línea punteada hasta la recta de operación, y cuando ya estoy en la recta de operación, subir con la recta de la interfase y encontrar el tercer punto de la interfase. Con el tercer punto de la interfase puedo trazar otra vez la recta desde el punto de interfase hasta el origen, aquí en el punto en donde termina delta t2. Y ahora voy a escoger un delta t de nuevo lo suficientemente pequeño, ¿okay? Lo suficientemente pequeño para decir que ese perfil de temperatura es válido. Quiere decir, entonces, te lo voy a dibujar en negro, el delta t que escogí es este.
sería delta T3 y eso me da un perfil de temperatura del gas dentro de ese delta T, que sería el que dibujo a continuación. Si el pulso me deja, de aquí desde el inicio del delta T3 hasta el final del delta T2, esta línea que está en celeste. Fíjense que el perfil de temperatura cortó la recta de operación del deshumidificación, ¿cierto? Ok, pero ¿es ese el final? No, para nada. ¿Hasta dónde debo yo llegar? Bueno, ya vamos a ver. Resulta que en ese último punto ya no está del lado derecho de la recta de operación, sino que está del lado izquierdo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que la línea punteada, en lugar de ir de derecha a izquierda, va a ir de izquierda a derecha. Aquí te la voy a dibujar. La línea punteada para el perfil del gas se dibuja en esta dirección hasta cortar la curva de equilibrio de la dirección contraria. ¿Okay? Que antes estaba de este lado, ahora el perfil se cruzó con la recta de operación y ahora la línea punteada hasta la recta de operación va a ir del otro lado. Con ese intersecto en la recta de operación, utilizando la recta de la interfase, trazo la línea moradita, esa que está allí. Y la línea moradita me va a dar la temperatura y entalpía en la interfase. La temperatura y entalpía de la interfase 4, del punto 4. Y por supuesto voy a trazar la recta que me falta desde ese punto hasta el punto final con delta T3, que es esta roja que está ahí. Bien, ahora, ¿qué es un delta T pequeño? Tengo que escoger un delta T pequeño para garantizar que ese perfil sea válido, ¿cierto? Entonces, aquí en este ejemplo parece que ellos escogieron como delta T pequeño este segmento, perdón, esto que está aquí, y dijeron el perfil de temperatura del gas va a ir de aquí para acá y ya. Y eso es todo lo que pudieron hacer. Fíjense que eso sería el punto 4. 1, 2, 3, 4. Vamos con el punto 5. Para el punto 5 se traza la línea punteada desde ese punto que es el final del delta T4. No me he dibujado, hay demasiadas rayas ahí ya. Entonces, para simplicidad, voy a simplemente dibujar lo más importante. Las líneas punteadas intersectan la recta de operación. Línea punteada intersecta la recta de operación. Ya saben en qué dirección va, de izquierda a derecha. Luego trazo la recta de la interfase con la pendiente de la interfase, que es la línea moradita, y me da el punto sobre la curva de equilibrio, que es el punto de la interfase, punto 5, del punto 5, en la interfase de ese punto. Y voy a trazar la recta, como ya sabemos, la recta del perfil de temperatura del gas hasta aquí, que me da el triangulito. Yo eso es lo que necesito, el triangulito, pum pum pum. Fíjense que el lado, uno de los lados del triángulo es el mismo, o tiene la misma pendiente, que es la pendiente de la interfaz. Los otros lados, el lado de abajo siempre es horizontal y el otro lado va cambiando dependiendo de la, vamos a decirlo así, de la relación que hay entre qué tan inclinada está la recta de operación con respecto a la curva de equilibrio. Bien, resulta que el punto 5 para el perfil de temperatura del gas será algo así. Y
aunque allí no aparece, si yo quisiera trazar un punto 6, podría ser, vamos a trazar el punto 6, que allí no aparece, pero es fácilmente trazable. Resulta que trazo la línea punteada, ¿cierto? Hasta la temperatura, digamos, final, la línea punteada hasta la temperatura final. Luego subo con la recta de la interfase, que es de nuevo la línea morada, y me da sobre la curva de equilibrio una temperatura T de la interfase, H' de la interfase. Sería del punto 6. Luego trazo la línea recta desde el punto 6 para cerrar lo que llamamos nosotros el triángulo, ¿cierto? Que sería y el perfil de temperatura del gas, tengo que trazarlo en un delta T relativamente pequeño. Bien, ¿cuándo termino? Puedo terminar de dos formas. La primera forma es que el perfil de temperatura del gas toque la curva de equilibrio. Cuando el perfil de la temperatura del gas y la curva de equilibrio ¡pam!, se tocan, aunque sea de forma tangente, en ese punto se satura el aire. Y aire saturado, ya queda demostrado la suposición que hice al principio, porque al principio yo dije que el gas salía saturado de la columna. Y si el perfil de temperatura del gas toca la curva de equilibrio, ahí ya estoy diciendo la temperatura del gas es la misma temperatura de la curva de saturación, por lo tanto el aire sale saturado. Era lo que yo quería demostrar. Esa sería la primera forma de terminar el proceso. ¿Cuál es la segunda forma? La segunda forma es que el perfil de temperatura del gas no toque la curva de equilibrio, porque como ustedes saben, la torre termina en H'2. H'2 es la entalpía de salida. Fíjense, estoy trazando esta entalpía aquí. Esta línea negra indica el final, línea negra doble. Esta línea negra indica el final de mi columna, ¿cierto? Mi columna, porque la entalpía del tope llega hasta allí, hasta H'2. Si la curva del perfil de temperatura no ha tocado la curva de equilibrio, pero ya llega al final de la columna, ya llegó al final de la columna y no tocó la curva de equilibrio, entonces el aire no sale saturado. Y si el aire no sale saturado, tengo que repetir los cálculos con ese criterio, porque ahora sí tengo una temperatura de gas. Fíjense lo rebuscado y lo revoltoso de este asunto, porque para calcular la temperatura del gas y las condiciones del gas de la salida, supuse que el gas a la salida estaba saturado, y por eso tengo una temperatura de gas, una entalpía de gas, una humedad de saturación de gas y las condiciones de gas a la salida. Todo eso lo usé. Usé la humedad de la salida, usé la temperatura del gas de la salida, usé la entalpía del gas de la salida, suponiendo que estaba saturado. Ahora resulta que no está saturado. Están ganas de llorar, ay Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que recalcular o reajustar mis cálculos con esa nueva información. Resulta que yo ahora no voy a suponer que el gas sale saturado, sino que puedo hacer una estimación basándonos en la temperatura del gas de la salida. ¿Cuál es el porcentaje de saturación? Si el porcentaje de saturación me da 95% aproximadamente, vamos a ponerle así, entre 90 y 100%, entonces no tengo que repetir ningún cálculo, porque es
casi saturado, está tan cerca de lo que yo había supuesto que un recálculo de todo, bueno, se puede hacer. Si lo están haciendo con una máquina, con una computadora o con un programa de simulación, todo está muy bien. Porque igualito no son los cálculos no van a hacer ustedes. No lo van a hacer ustedes con una calculadora. No, no, no. Eso es una maldad que se le hace a los muchachos en el examen. No es que a mí me haya gustado mucho hacerlo. Pero ajá. Ay, Génesis. ¿Qué pasó, Génesis? ¿Te estás yendo y viniendo? Tengo una señal muy mala porque se fue la luz y no estoy en mi casa, sino en San Francisco. Imagínate. Y yo pensé que vos vivías por allá. Bueno, em, el método de Mikli sirve, ya vimos, para calcular el perfil de temperatura del gas de su G, que no lo tenemos, y para comprobar la suposición inicial de que la temperatura, o mejor dicho, de que el gas salía saturado y podemos tener una solución bonita y una solución no tan bonita. La solución bonita es demostrar que la suposición que hicimos inicialmente es correcta, que el gas sale saturado y por lo tanto no tenemos que hacer ninguna corrección. Pero la otra alternativa es demostrar que el gas en realidad no sale saturado y podemos hacer un cálculo basándonos en la temperatura del gas final de qué tan saturado está, es decir, podemos ir a la carta psicométrica con la temperatura del gas y la temperatura de bulbo seco del gas, que es esa línea azul, y la temperatura de bulbo húmedo del gas, que es la temperatura de saturación, y determinar qué tan saturado está. Está 90% o más saturado, todo está bien, no tengo que recalcular nada. Sí, disculpe, pero en esa parte, ¿dónde reconozco yo el punto o leo la temperatura si no toca la curva de equilibrio? Si no Me toca la, perdí en ya esa te la parte. voy a ver, ya te la voy a buscar, ya te la voy a graficar, complaciendo a Jordi. Resulta que supongamos que la línea azul no toca la curva de equilibrio. Entonces aquí es una temperatura diferente que aquí. ¿Se ve? Ah, ya, es que desde ese punto traza la vertical hasta donde termine la recta de operación. O sea que ya no va a seguir trazando más triangulitos porque ya no hay más recta. Porque ya no hay más Ya. rectas. Eso es correcto. Pero resulta que cuando alcanzó la entalpía de salida, H'2, la línea azul todavía no había tocado la curva de equilibrio. Entonces, aunque la diferencia sea así pequeñita, sí habrá que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, yo puedo decir que la temperatura del gas a la salida no sé, 31. Y la temperatura de saturación a la salida era 30,8. Puede ser. Es que la diferencia es tan pequeña entre la línea azul y la curva de equilibrio que eso puede pasar. Y cuando eso pasa, me voy a la curva de la carta psicométrica y busco temperatura de bulbo seco 31, temperatura de bulbo húmedo 30,8, porcentaje de saturación 99%. No pasa nada, no tengo que recalcular ni rechequear ninguno de mis cálculos porque yo supuse que estaba saliendo el aire saturado, pero salió al 99%. Hasta decirlo parece un chiste. Tiene razón, Génesis tiene problemas con la señal. Bien, entonces basado en eso, volvámonos al... Voy a dejar de presentar esto y volvamos un momento al PowerPoint. Bien, entonces, como ven allí, esa es la forma de cómo aplicar el método de Mikli para calcular la línea verde, que allí es la temperatura de gas
la temperatura de bulbo seco del gas. A eso es lo que me refiero con el perfil de temperatura del gas, y ya saben para qué sirve. Para determinar si lo que yo estoy suponiendo es cierto o no. Fíjense que allí en la salida, justamente a la salida, cuando alcanzó la misma entalpía H'2, cuando alcanzó la entalpía de la salida, la temperatura de bulbo húmedo no era la misma que la temperatura del gas. La temperatura de bulbo húmedo a la salida no es la misma que la temperatura del gas. Hay una pequeña diferencia, pero aquí vamos a ver. Si se diera el caso de que yo trazando el perfil de temperatura del gas, la línea verde toca la curva de equilibrio antes, y la línea verde toca la curva de equilibrio antes de alcanzar la entalpía H'2, ya no tengo que hacer más nada, porque la línea verde sigue exactamente la misma curva que la curva de equilibrio, es decir, se superponen. La línea verde y la curva de equilibrio se superponen porque el aire se satura, y cuando el aire se satura al 100% ya no acepta más nada, ¿cierto? Entonces tengo que seguir necesariamente la misma curva de equilibrio, porque la humedad no va a cambiar del 100%, la entalpía no va a cambiar del 100%, y la temperatura del gas tampoco va a cambiar de la temperatura de bulbo húmedo, que van a ser iguales. Entonces fíjense que la línea verde sigue el mismo patrón que se superpone sobre la curva de equilibrio, si es que el perfil de temperatura del gas, repito, tocase la curva de equilibrio antes de alcanzar H'2. Aquí un resumen, esta figura que está allí es la que aparece en el libro, y es en el libro, está en inglés, dice Graphical Construction for Gas Phase Condition Flow. Bueno, tal vez no tan didáctica, ¿verdad? Porque para entender esa curvita, o cómo salió, o cómo se dibujó esa curvita, hay que leer un poquito de la parte del libro, pero yo lo acabo de explicar cómo fue. Bien, ya esto lo vimos, ¿cierto? El área transversal, cómo calcular el área transversal basado en criterios de inundación, o a partir de criterios de delta P sobre Z. También nosotros nos basábamos en los criterios de inundación porque era lo más fácil, ¿cierto? Pero también nosotros podemos basarnos en criterios de delta P sobre Z. Creo que eso también se los explicaron en la parte de la práctica de laboratorio de operaciones 2, así que yo no voy a parar mucho. Y bueno, aquí están de nuevo las tablas 6.3. Correlaciones empíricas diferentes de la correlación de Schulman. La correlación empírica de Yoshida y Tanaka, criollito los señores, dice con anillos Rachi de 15, 25 y 35 milímetros. Solamente sirve para eso. Anillos Rachi de 15, 25 y 35 milímetros. Y fíjense que la ventaja que tiene es que es una ecuación demasiado sencilla, es muy sencilla. Y ya te da de una vez directamente K-Y por A. Y no tienes que ir calculando K-Y o después ir calculando el A, ni nada por el estilo. Y después multiplicando. No. De una vez K-Y por A. ¿Cuál es la desventaja de la ecuación de Yoshida y Tanaka? Que igualito vas a necesitar el coeficiente de transferencia de calor H sub L, que no lo tienes. Tienes que irte igualito por Schulman para calcular el coeficiente de transferencia de calor, aunque como alternativa puedes utilizar el de Yoshida y Tanaka para calcular el coeficiente de transferencia de masa, siempre y cuando, repito, utilizaste anillos Rachi de 15, 25 y 35. La misma para la ecuación de Henselin-Treiber. Si utilizaste sillas verdes 38 milímetros, puedes utilizar la ecuación de Henselin-Treiber para calcular el K-Y por A, que es bastante más sencilla, simplemente una ecuación en función del G sub S y del L sub S,
una ecuación que te da ya directamente el caso Y y no tienes que ir a través de todos los recovecos por donde nos fuimos utilizando la ecuación de Schulman. No tienes que calcular ninguna densidad, ninguna viscosidad, ni ningún número de Cherbourg, ni ningún número de Cherbourg. Porque igualito, si vas a necesitar calcular por Schulman los coeficientes de transferencia de calor, tienes que calcular Prandtl, etcétera, etcétera. Uno no se salva de estas cosas, aunque sí te salvaste de los coeficientes de transferencia de masa. Cuando llegaste a los coeficientes de calor, ahí sí te agarró el chingo. Otras correlaciones alternativas son, por ejemplo, la de Liechtenstein. A más de uno deja uno afocado con esa pronunciación de esos nombrecitos. Resulta que la ecuación de Liechtenstein solamente funciona para cuando tengo listones o enrejado de madera como empaques de una columna. ¿Dónde diablos uso listones o enrejado de madera? Pues resulta que la columna que está en Pequibén, sorpresa, sorpresa, utiliza listones de madera. Utilizaba antes listones de madera, porque según recuerdo, se reemplazaron una vez que estaban haciendo mantenimiento mayor por un empaque diferente. Ya no es listones de madera, sino otra vaina. Hay algo de palos de plástico o algo así, no me acuerdo exactamente qué fue lo que usaron. Pero el principio pues pareciera que fuera el mismo. Una ventaja de la ecuación de Liechtenstein es que te da el coeficiente global, K sub 0 Y por A, o K o Y A. ¿Qué ventajas tengo yo utilizando el coeficiente global K o Y A que no tengo utilizando el coeficiente local? Si nos vamos a las ecuaciones de diseño, resulta que para el cálculo de la integral, si tengo el coeficiente global, ya no tengo que calcular la entalpía de la interfaz. Con el coeficiente global pierdo la recta de la interfase y la ecuación me queda, a ver si la encuentro por aquí, la ecuación me quedaría en términos de coeficiente global, no, espera, ¿dónde estarán las ecuaciones? Esto es el mínimo, ok. Esto, bueno, perfil de temperatura en la fase gaseosa. Ya nosotros vimos lo del perfil de temperatura en la fase gaseosa, que teníamos que hacer el método de Micle y eso está relativamente explicado aquí. Pero yo quiero es la ecuación de la altura. ¿Dónde está la ecuación de la altura? Ahí. Bueno, no exactamente es allí, pero yo quiero que vean allí en la ecuación de 1 sobre K o Y es igual a M, pendiente de la curva de equilibrio entre H sub LA más 1 sobre K sub Y. Entonces, no tengo que calcular H sub L, ni tampoco tengo que calcular K sub Y, porque cuando me dan el K global, K o Y, ya me lo están dando como que los 2 por 1, es un paquete completo para esto, de los dos valores que necesito en la misma ecuación. Y, aquí está, esto era lo que estaba buscando, perdón. La altura H es igual a, ya ustedes vieron, HTG, que era la altura de una unidad de transferencia por NTG, que es el número de unidades de transferencia. Pero cuando
uso coeficientes globales, tengo que la altura es HTOG por NTOG, o lo que es lo mismo, la altura de una unidad de transferencia en coeficientes globales por el número de unidades de transferencia utilizando los coeficientes globales. Fíjense en la ecuación, creo que la debo poner un poco más grande. Cuando tengo coeficientes globales, ¿quién es HTOG? Es G' su S sobre KOYA. Es exactamente lo mismo que utilizando coeficientes individuales, excepto que del lado de la integral, integral entre H'1 y H'2, diferencial de H' entre H' asterisco. Allí no aparece H' de la interfase. Allí no aparece el H' de la interfase. Quiere decir que para evaluar NTOG no necesito la entalpía de la interfase. ¿Qué necesito? Necesito la entalpía del equilibrio. ¿Cómo calculo la entalpía del equilibrio? Te lo voy a explicar en Paint. Voy a dejar de presentar esto un momento y me devuelvo a Paint para explicarles de qué va eso de la entalpía del equilibrio. Bueno, esto es algunas rayas. ¿Será que vuelvo a pegar esto y empiezo en una en un archivo fresco de Paint? Vamos a hacer eso. Entonces, a ver, nuevo. No, ¿cómo hago yo eso aquí? Menú, nuevo. A la broma. No guardar, aquí. Creando un archivo nuevo. Yo no sé si me deja pegar eso. Me dejó. Perfecto. Y vamos a recortarlo al tamaño que quiero. Y voy a poner más grande. Bien, tengo rayas allí. ¿Cómo calculo yo el H asterisco? No es el H de la interfaz. El H asterisco es el H que está en equilibrio con la temperatura del líquido. Es decir, voy a trazarlo aquí con el lápiz. Si esto es H'1, que es 72, ¿cierto? Y está a esta temperatura, que es 29. El H asterisco es a la misma temperatura, subo verticalmente, mira esa vaina, está toda chueca, verticalmente, por favor, y corto por aquí y leo de este lado H' asterisco, que repito es el H' asterisco es la entalpía del aire en equilibrio con el gas a la misma temperatura. Fíjense que no necesito trazar la recta de la interfaz. Desaparece completamente la recta de la interfaz. Lo único que necesito hacer es trazar líneas verticales. Por ejemplo, a la siguiente temperatura, a esta temperatura, tengo aquí sería H', y el H' asterisco sería verticalmente subo, corta, verticalmente subo y corto la curva de equilibrio, y esto sería H' asterisco.
a la otra temperatura, por aquí, a esta temperatura, en este punto tengo H' y simplemente subo verticalmente, bueno, más o menos, y tengo H' asterisco. Em, Como ven, el H' asterisco está relacionado con el H' porque están a la misma temperatura. Simplemente es una entalpía de equilibrio a esa temperatura. Es como decir H' de saturación a la misma temperatura que está el H' sobre la recta de operación. Preguntas. No. Voy a dejar de presentar entonces aquí. Si esa, al leer esas temperaturas, este, ¿aló me escucha? Sí, sí, te escucho. Dale. Esas temperaturas uno las puede tomar al azar para resolver la integral, o sea, hallar las dos entalpías y aplicar el método analítico. Sí, como tú quieras. Por supuesto que Ok, ya tú sabes que mientras más datos tengas, mejor te da la curva, ¿cierto? Entonces deberías escoger sí, sí. un cambio de temperatura pequeño para tener más datos. Pero por supuesto todo eso lo escoges tú, dependiendo de cómo estés trabajando allí. Voy a dejar de presentar esto un momento y me voy a devolver a un PowerPoint. Entonces, como ven, si tengo la suerte de tener el coeficiente global KOY, entonces todo es mucho más sencillo, por lo menos para calcular la altura de la columna, porque con KOY, coeficiente global, no necesito irme por los recovecos, yo lo digo recovecos, de la zona de la interfase, porque lo único que tengo que hacer es agarrar la recta de operación, la curva de equilibrio entre la entrada del agua, temperatura caliente de 45, salida del agua, temperatura fría 29, trazo rectas verticales así, y con las rectas verticales leo sobre la recta de operación H' y sobre la curva de equilibrio el H' asterisco que corresponde a esa temperatura, y ya está. Ya simplemente lo que hago es, con los métodos numéricos puedo calcular la integral por el método de los trapecios, como si ahí tengo NTOG, coeficiente global, y por supuesto el HTOG es simplemente G' sobre KOYA, que la tengo, y es un cálculo tan sencillo que uno dice, ¿por qué diablo no calculé esto así desde antes? Bueno, pues sencillamente porque no hay forma de tener un KOYA para todos los empaques. Solamente hay para algunos empaquitos. Que los anillos Rachi y ver que a veces uno selecciona no están dentro de esos afortunados. Lamentable, pero cierto. Así que tenemos que morir siempre con esas vainas de la interfaz. Bueno, para finalizar la clase de hoy, eh, hay otra. Bueno, deberíamos hacer lo de Mikli, pero lo voy a dejar para después, porque como ya ustedes saben, son casi las 7:30 y yo tengo un compromiso como a las 8. Bueno, la mayor parte de los martes tengo compromiso a las 8 y tengo que discutir algo con ustedes. Dice, fíjense lo que dice allá abajo. Estoy leyendo, en la industria de torres de enfriamiento de agua se utiliza con frecuencia una ecuación de la forma siguiente que se obtiene al combinar otras ecuaciones. Fíjense esa ecuación que está allí. KOYA por B sobre L. KOYA por B sobre L es igual a ¿qué? Es igual a capacidad calorífica CSUA del líquido, es decir, del agua, por la integral entre TL1 y TL2 de diferencial de TL sobre H' asterisco menos H'. Lo tengo todo. ¿Quién es CSUA de líquido? CSUP de líquido.
4.18, la capacidad calorífica del agua, 4.18 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin, o sea que es una constante. Y lo que tengo que hacer es evaluar la integral numéricamente entre TL1 y TL2. ¿Quién es TL1? 29 grados centígrados. ¿Y quién es TL2? 45. La del tope y la del fondo. ¿Y quién es H' asterisco y quién es H'? Lo acabo de explicar. Simplemente con la recta de operación trazo líneas verticales, y sobre la recta de operación leo H' y sobre la curva de equilibrio leo H' asterisco. Y integro utilizando como variable independiente la temperatura del líquido. Y esa ecuación de allí se llama la ecuación de la característica de la columna, así con este nombre. La característica de la columna se calcula así, de esa forma, y es una cosa más fácil. Y utilizando la característica de la columna y datos tan sencillos como esos, datos experimentales de cualquier columna, se puede tener una correlación para obtener KOYA. Lo único que necesito es la cantidad de gas o B y la cantidad de líquido L, y ya. Entonces, como ven, es una forma es una forma relativamente sencilla de obtener experimentalmente el valor del coeficiente global KOYA para un montón de columnas, de los cuales uno puede o no tener información de los empaques. Si ustedes tienen una columna que tiene un empaque X que ustedes no saben ni encuentran ningún dato en la literatura de cómo diablos calcular los coeficientes de transferencia, resulta que hay una forma sencilla que es esa que está ahí. Con datos de la columna, por supuesto, tienen que medir datos de temperatura en toda la columna y para obtener por lo menos la recta de operación a la entrada y a la salida, temperatura del gas, entalpía del gas, humedad del gas, temperatura del líquido a la salida, y a la entrada también temperatura del gas, entalpía del gas, humedad del gas, temperatura del líquido. A la entrada se puede, utilizando la característica de la columna, tener una forma rápida y relativamente sencilla de calcular el coeficiente global de transferencia KOYA, que es la forma más fácil de cómo trazar o cómo obtener el cálculo de la altura de la columna. Vamos a ver. Dice el término, estoy leyendo, el término KOYA por BL es la característica de la torre, repito, ya dije característica, perdón, ay, Dios, es un hipo, que depende del tipo y tamaño del empaque y de la relación de los flujos de agua y aire, L sobre G', y generalmente se ajusta a una ecuación de la forma KOYA por B sobre L es igual a alfa constante por L sobre G elevado a la beta, donde beta está en el orden de los 0, menos 0,6. Entonces, esto está bastante en, por ejemplo, hojas de especificación de torres de enfriamiento. Usted va al fabricante y le dice, deme la hoja de especificación, y muy probablemente le dé algo como eso, una ecuación para obtener una ecuación para la característica de la columna. Utilizando esa ecuación usted puede fácilmente obtener el KOYA, y con el KOYA puede obtener relativamente también fácilmente un cálculo, aunque sea preliminar, de más o menos cuál es la altura que necesita para lo que usted necesite hacer, utilizando flujo de gas, flujo de líquido, etcétera, etcétera, que como ya ustedes saben es personalísimo e individualísimo. Bien, con esto termino por la parte teórica. Hoy es que es miércoles. Bien. A ver, tal vez la semana que viene, el martes, tengamos una sesión utilizando el archivo de Excel para calcular todo lo que vimos hoy. Tengo que subir el video, por supuesto. A ver. O podemos... Ustedes saben que eso es tarea, ¿cierto? Esto que está aquí es parte de la tarea que se tiene que entregar como tarea número 2 de la parte de dehumidificación.
parte de unificación. Tarea número 2 es diseñar ustedes una columna utilizando un empaque que no es el mismo que usé yo. Por supuesto, ustedes tendrían que cambiar algo. Y hacer todo, calcular los coeficientes de transferencia, de masa, de calor, que ya tienen en la plantilla, porque les voy a pasar el cosito de Excel. Y también hacer el perfil de temperatura del gas y también calcular, además de la altura, la característica de la columna. Hay una cosa que se me pasó, pero así, no la vi. Cálculo de agua de reposición, purga, evaporación y arrastre. Bueno, pero eso lo vemos rapidito la semana que viene. La semana que viene, ¿qué fecha? 18, 19, 20, 22, como 24 de octubre. Wow. Bien, entonces, sí, todavía tenemos algún chance de hacer eso antes de acabar con esto, porque yo quiero empezar ya con el tema número 2, que es extracción líquido-líquido, que también que sería ya, supongo, todo lo que nos da chance de ver hasta extracción líquido-líquido, que tendría que ver como con 2 tareas más. Bueno, con 4 tareas yo creo que tengo suficiente para la nota de operación en mi tarea 3. Voy a dejar de presentar esto por el momento. Luz, Jordi, gracias por quedarse. Yo sé que ustedes tienen tal vez algún problema con la luz, bueno, no tan grave como las otras dos muchachas, como Alejandra y Génesis, pero modo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? No, No, profe, no por ahora. ya pregunté lo que Está bien. necesitaba saber. Hay una pequeña cosita que les iba a decir, pero a ver, yo quería que estuvieran todos, pero no está. Creo que lo voy a tener que decir por el WhatsApp también. Resulta que dentro de 2 semanas me toca a mí dar corrosión en el posgrado. Ustedes saben que hay también en el posgrado de corrosión hay una materia que se llama corrosión básica. Ahorita la está dando la profesora Lisette, pero ella iba a dar la mitad y yo tendría que ¿cómo se llama así? Relevarla, como esas carreras de relevo. Entonces, corrosión básica resulta que es los martes. Entonces, quería ver que la posibilidad de ustedes de mover la clase del martes para otro día. Específicamente yo estaba pensando en los viernes. Si se puede, bien. ¿Qué dice Jordi? ¿Qué dice Luz? ¿Se puede mover la clase del martes para el viernes? Yo digo Profe, en el mismo horario. que ver, De 6 a 7 y en la media. misma hora creo que sí. La mayoría de las materias no dan a esta hora, así que siempre. Bueno, en mi caso, creo que sí. Bueno, pero como es viernes en la noche, yo tengo que preguntar. De pronto ustedes tienen, no sé, algún plan o algo así. Eh, Luz, Luz Luz, creo que sale muy... Bueno, profe, está bien. por ti está bien y por Jordi está bien. Ok, entonces lo regalas por el No, WhatsApp no tengo otra materia en ese horario. en ese horario. Ok, dale. Bueno, entonces gracias a ustedes por asistir. Feliz noche. Nos vemos otro día de la semana que viene. O sea, Ok, hasta luego. Feliz noche, feliz profe. noche, feliz noche.